vamos a ver un tema muy interesante que trata sobre cómo realizar información, cómo realizar la cartografía de un asteroide, una nueva metodología. El objetivo entonces es el estudio de la distribución de los cráteres de impacto de un asteroide, en este caso de un asteroide llamado asteroide Lutetia. Por supuesto que tenemos que tener unas actividades, por ejemplo, como calcular las imágenes del asteroide, el cálculo de coordenadas, la digitalización de esos cráteres de impacto, determinación de la diferencia de elevaciones, unos rangos de profundidad, determinar unos modelos de elevación, analizar las imágenes, unas conclusiones y unas recomendaciones, por ejemplo. Y tenemos que tener en cuenta, o tenemos que tener unas herramientas para poder hacer esto. ¿Y cuáles son las herramientas? Imágenes, por supuesto, del asteroide, en este caso de Lutetia, algo que se denominan los sistemas de información geográfica, más conocidos como SIG, los estereoscopios de espejos utilizados para los análisis fotogramétricos con fotografías aéreas, las barras de paralajes que traen los estereoscopios de espejos y algunos formatos indispensables para poderlo hacer. Haciendo un poco de historia, fue la sonda Rosetta quien recibió el nombre de la famosa piedra de Rosetta, ya que se decía que al igual que ella nos enseñó a descifrar los jeroglíficos egipcios, se esperaba que la sonda nos ayude a revelar los misterios de los cometas. Entonces la sonda fue patrocinada o fue elaborada por la Agencia Espacial Europea, y primero que todo hubo una misión fallida que fue aprobada en noviembre de 1993 por la ESA. Su objetivo en ese tiempo era acercarse al cometa Wirtaken, y con una duración de 8 años. Un acercamiento al asteroide Ottawa-Siwa, y que tendría que de haber sido lanzada el 12 de enero del 2003, pero fue una misión fallida. Hubo una nueva programación que fue lanzada el 2 de marzo del 2004, y su objetivo fue el cometa 67P Gerasimenko, y con un módulo de aterrizaje, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. También la misión tenía como objetivo girar en torno al Sol 4 veces, y 2 veces era cruzar el cinturón de asteroides. Y el acercamiento al asteroide Lutetia se llevó en el 2010. Se encuentra orbitando, como habíamos dicho, Lutetia en el cinturón de asteroides. Entonces esta sonda fue lanzada el 2 de marzo del 2004 desde la Guyana Francesa en un cohete Ariane. Algunas características de esta sonda Rosetta, que fue la que llevaba toda la información, los sistemas para poder capturar la información del cometa 67P Gerasimenko y de Lutetia en su recorrido. Llevaba unos sistemas de unas cámaras Midas, Osiris, Alice y Miro. Pues rápidamente Alice analizaba los gases del cometa, Virtis estudiaba la naturaleza de los sólidos, Miro analizaba las tasas de evaporación de la superficie, en Rosina los sensores que determinaban la atmósfera y ionosfera y velocidades de las partículas de gas del cometa, Cosima, que analizaría las características de cola del cometa, y bueno, una gran cantidad también de sistemas importantes para poder analizar el cometa. Dentro de ellas unas cámaras especiales para poder tomar imágenes del
asteroide Lutetia. Entonces, como nosotros sabemos que los asteroides en forma general se clasifican de tres maneras, de acuerdo a su composición, ¿no? En carbonáceos de tipo C, como Matilde, por ejemplo, de silicatos tipo S, como Jáspara, o metálicos, como Lutetia. Las herramientas que habíamos hablado anteriormente, una de las herramientas importantísimas era tener las imágenes, y para ello pues la Agencia Espacial Europea nos facilitó 5 imágenes que tomó la sonda cuando pasó, digamos, entre comillas, muy cerca de Lutetia. Esas imágenes son las que están aquí, las que se indican aquí. De estas 5 imágenes se seleccionó 2 imágenes, que son la 43 y la 42. ¿Por qué? Porque tienen unos traslapos del 85%. ¿Qué quiere decir traslapos? Que al superponer una imagen con la otra imagen, coinciden en un 85%. Importantísimo esto para los análisis que vamos a ver. Como les había dicho, Lutetia se encuentra en el cinturón principal de asteroides y se encuentra a una distancia de 2.8 unidades astronómicas. Se encuentra en este lugar, es decir, que se encuentra a 2.8 unidades astronómicas. Cada una unidad astronómica equivale aproximadamente a 150 millones de kilómetros del Sol. Bueno, y los sistemas de información, otra herramienta, pues así para comentarles rápidamente que los sistemas de información son sistemas computarizados que me permiten a mí capturar, modelar información georreferenciada. Importantísimo que hablemos de información georreferenciada, es decir, que coincidan, que esté georreferenciada a coordenadas, que al superponer una capa sobre otra coincidan perfectamente las dos capas. Muy importante esto. El software que se utilizó fue ArcGIS-Map versión 9.3 y computadores especiales, computadores muy buenos para poder hacer todo este proceso. Datos como las imágenes raster, las imágenes que tomó la sonda y que nos fue facilitada a nosotros, pero lo más importante de todo esto de los sistemas de información son las comunidades científicas. Bueno, algo que teníamos que tener en cuenta es que las áreas son muy importantes que se mantengan. Por eso utilizamos un sistema de proyección que se llama un sistema de proyección transversal, cilíndrica transversal. Aquí tenemos un cilindro, aquí tenemos al asteroide y tenemos 3 clases. Una que es normal, que es cuando el eje del asteroide Lutetia coincide con el eje del cilindro, oblicua cuando ocupa cualquier otra posición, o transversal cuando el eje norte arbitrario, ahora les explico por qué arbitrario, es perpendicular a la cara del asteroide. Y todo esto ¿para qué en las proyecciones? Porque el sistema de información me lo pide, qué sistema de proyección voy a utilizar, ¿no? Y qué norte voy a utilizar. En este caso pues son nortes arbitrarios, como lo vamos a ver. Cuando nosotros tenemos la Tierra, por ejemplo, la Tierra, al poder desdoblar, digamos, en un mapa mundi, esa esfera, una esfera, al tratarla de desdoblar, ¿qué pasa? Tenemos que plegarla, tenemos que romperla para poder hacer en un mapa esa proyección. Es por eso que tenemos que utilizar las proyecciones para poderlo pasar esa información de la esfera, en el caso de la Tierra, a un cilindro, en ese caso, como estamos mirando en pantalla, y el cilindro sí lo podemos desdoblar. Eso se llama las proyecciones, es decir, proyectar la Tierra sobre una figura geométrica que la podemos desdoblar. Eso tuvimos que hacer con el asteroide. La otra cosa importante es que nosotros, las imágenes que nos facilitaron, tenían un píxel de 1 por 1, como podemos ver aquí, 1 por 1, pero la Agencia Espacial Europea nos había dicho que no, que cada píxel son de 60 por 60 metros, es decir, que tuvimos que hacer
una georreferenciación, un ajuste de píxeles con ArcGIS Map, con sistema de información, para que tengamos ajustar el píxel de 1 por 1, ajustarlo a 60 por 60. Una vez que ya tuvimos eso, ya pudimos ajustar todo el asteroide a esos píxeles y pudimos ya medir entonces la distancia del asteroide. Entonces pudimos medir que esta parte la más larga, digamos, es la longitud, es de casi 105 kilómetros, es muy grande este asteroide, y de ancho de 88 kilómetros. También tuvimos que, lo que les comentaba anteriormente, determinar una norte-sur, pero pues arbitraria, ¿no? Entonces tomamos 2 puntos del asteroide, de la cara del asteroide, y determinamos una norte-sur. De la misma forma, determinamos 10 puntos alrededor de la cara del asteroide porque eran importantes para determinar las diferencias de elevaciones. Queríamos determinar qué alturas teníamos estos puntos con respecto a un plano más bajo que podíamos mirar. Aquí miramos los 10 puntos de la cara de Lutetia y un punto aquí de coordenadas arbitrarias. En ese caso le dimos una coordenada 1.000.000, hubiéramos podido darle cualquier coordenada, y una norte-sur arbitraria. Entonces, como habíamos mirado, teníamos los 10 puntos del asteroide. Cada punto entonces tiene una coordenada ya, porque está ajustado perfectamente a unos sistemas de coordenadas. Cada punto, como vemos aquí el punto 1, tiene una coordenada en X, una coordenada Y, todo esto elaborado con el sistema de información ArcGIS. Una vez que ya tenemos toda esa información, delimitamos las caras del asteroide. Miren, aquí está esta cara, perdón, esta zona, las diferentes zonas del asteroide. Y no nos olvidemos que los sistemas de información geográfica nos dicen que qué vamos a hacer. Si vamos a digitalizar puntos, polígonos, rasgos, diámetros, zonas, áreas, etc. Él tiene módulos para poderlo hacer. En este caso, si ustedes están mirando este asteroide, ya están en amarillo digitalizados todos los cráteres de impacto. Lo mismo aquí, ya están solamente para reseñar aquí que ArcGIS, una vez que digitalizamos toda la información, también nos calcula automáticamente las coordenadas y también nos genera una tabla de atributos. Algo importante ya para hablar ya sobre cómo se determinan las elevaciones del asteroide es que asemejamos, o sea, hacemos semejanza de las fotografías aéreas que utilizamos aquí en la Tierra con las fotografías que fueron tomadas de Lutetia. Y tenemos, por ejemplo, los formatos que se utilizan para fotografías aéreas para mirar estereoscópicamente son de 23 por 23 centímetros. Entonces tenemos 23 centímetros por 23 centímetros, las dos imágenes, la 42 y la 43, y hay algo que las fotografías, es importante tener las fotografías aéreas, y también en el caso de Lutetia, son algo que se llaman las marcas fiduciales. Son unas marquitas que están aquí en verde, que de pronto no las ven, pero son las que, al unir estas marcas fiduciales de las mitades, digamos, de las caras, puedo determinar un punto principal y el otro punto principal. Esto es muy importante para poder utilizar el paralaje. Aquí entonces tenemos el estereoscopio de espejos, con las dos imágenes, la 42 y la 43, la barra de paralaje que me sirve para determinar diferentes alturas, y aquí estoy yo pues haciendo los análisis respectivos. Aquí tenemos las dos imágenes. No me quiero meter mucho en la parte matemática, aunque es muy sencilla esta parte matemática. Simplemente es el punto principal de una foto, el otro punto principal, y es el punto 1 p sub 2, y aquí tenemos esta parte es importantísima, es R1 y R2, que es la parte más baja del asteroide que se pudo determinar. ¿Y cómo se la determinó? Mediante observaciones estereoscópicas. ¿Qué quiere decir estereoscópicas? 3D
con el estereoscopio de espejos. Con eso se determinó que este punto R1 y R2 es la parte más baja del asteroide. Aquí están un pequeño diagrama y unas pequeñas digamos elementos para poder hacer unos cálculos sencillos, fáciles, que se hacen en las fotografías aéreas, pero que se pueden aplicar también en un asteroide. Por ejemplo, esta es la distancia focal, que es de la cámara hacia donde está la película. Esta es la distancia que voló la sonda con respecto al asteroide. Y bueno, aquí hay unos elementos. Entonces esta distancia focal era de 140 milímetros y la distancia que voló la sonda con respecto al asteroide fue de 3.162 kilómetros. Con base en eso y aplicando unos formatos que habíamos hablado anteriormente, se aplicaron unas fórmulas muy sencillas con unas tablitas de Excel. Y bueno, aquí lo que tengo es un resumen de qué quiere decir cada uno de estos elementos. Y una vez que se desarrollaron esas tablas con la barra de paralaje, con las fotografías, se determinó que para los diferentes puntos, que eran 10, pero después se desecharon, me parece que 2, se determinaron las coordenadas, como las podemos ver aquí, con XY, y algo importante, que fue lo que hicimos con la barra de paralaje, determinar las diferentes alturas con respecto a un plano bajo, el plano más bajo del asteroide. Entonces, por ejemplo, el punto 1 tiene 5.21 kilómetros, el punto 2 473, el punto 5 474, o sea, diferentes grados de altura en esa área del asteroide. Otra cosa importante que ya podemos hacer con el sistema de información simplemente es, como tenemos ya la clasificación y unas bases de datos, podemos jugar y hacer muchos análisis del asteroide. Podemos determinar, por ejemplo, hacer unos rangos de profundidad, los rangos de profundidad alta, cuál es todo esto, naranja, profundidad media, profundidad baja. Esos rangos yo se los di. Y además él automáticamente me está calculando en las áreas de cada de esas zonas de profundidad alta, profundidad media y profundidad baja. Como podemos observar, ya se pueden elaborar mapas, o sea, los sistemas de información son muy poderosos desde ese punto de vista para poder hacer mapas. Lo mismo los rangos para determinar el rango en kilómetros, o sea, los kilómetros, cuánto abarca esto que está aquí en rojo, el rango de 0 a 50, o sea, de los mayores de 300, por ejemplo esto, lo de 0 a 50 lo gris, del rango de 50 a 300 es lo verde, y mayores de 300 es lo rojo. Lo rojo pues es muy grande, de verdad, en el asteroide, y lo gris son los cráteres de impacto. Y el número de cráteres también, la GIS, el sistema de información, me lo da automáticamente. Por ejemplo, el número de cráteres que se encuentran en gris son 1319, de 50 a 300 son 6, y mayores de 300 son 2, son muy pocos, pero muy grandes. Hay algo importante también, no nos olvidemos que en una diapositiva anterior se decía que el asteroide Lutetia estaba clasificado como un asteroide metálico, ¿sí? Pero al hacer el análisis en 3D con las imágenes y el estereoscopio de espejo, se pudo determinar que hay zonas de impacto. Por ejemplo, esta es una zona de impacto del asteroide, pero tiene un deslizamiento aquí, ¿no? Tiene un deslizamiento muy parecido a los que se suceden aquí en la Tierra. Desafortunadamente que está tapado lo de la Tierra, pero bueno, pero aquí hay un deslizamiento muy parecido a lo que sucede en la Tierra. Y son enormes. Claro, no nos olvidemos que el asteroide tiene 100 kilómetros por 98 kilómetros. Entonces imagínense que este deslizamiento tiene 10 kilómetros. Es grandísimo, 10 kilómetros. Aquí hay otro deslizamiento que tiene 5 y aquí hay otro que tiene 3. Y hay muchos otros deslizamientos. Pero entonces la pregunta que nos hacíamos con un
un astrofísico que se dedica a los asteroides, era cómo es posible que un asteroide metálico tenga esa clase de deslizamientos. También se hizo un análisis de diámetros de la misma forma, con el sistema de información, se hizo una clasificación de los diámetros con unos porcentajes y con los algoritmos respectivos para poder hacer esas clasificaciones. La idea era poder hacer un modelo de elevación del terreno donde tengamos para cada píxel, es decir, para cada cuadrito, X, Y, Z. Desafortunadamente Z no se pudo llevar a cabo porque el modelo me pedía o se pide una serie de otros serie de parámetros que las imágenes no las tienen. Por ejemplo, mejor calibración de las marcas fiduciales, no las tiene. Pues una recomendación que se hizo a estas agencias espaciales es de que las imágenes deben tener marcas fiduciales para poder hacer mejores análisis. Aquí tenemos un modelo de elevación de la Tierra y aquí está un modelo, aquí está un DEN de la Tierra con X, Y, Z, y aquí está un modelo de sombras realizado con eso. Ese era el objetivo. Otra parte importante del asteroide es que miren estos rasgos, estas líneas naranjas que están aquí, que están en esta cara del asteroide, muy parecida a la que sucede con otros asteroides, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la zona 2, que es esta zona de aquí, si sumamos todas estas longitudes de estos rasgos, suman 148.5 kilómetros. En la 3 suman 176 y en la 4 310, para un total de 636 kilómetros, que es mucho. La pregunta es ¿por qué se realizaron estos rasgos? Parece ser de que el impacto de este asteroide, como él está en la zona de asteroides, debe tener muchos impactos con otros asteroides y en cada impacto se producen todos estos rasgos. Bueno, como conclusiones de todo esto es que mediante la utilización de los sistemas de información que se utilizan para muchas cosas, para mucha cartografía aquí en el planeta Tierra, también se pueden utilizar para los asteroides. Que los procesos de fotogrametría y fotointerpretación que se utilizan aquí en la Tierra con fotografías aéreas también se los puede utilizar con imágenes si tienen unas características adecuadas, como los traslapos que decíamos anteriormente. Bueno, y de acuerdo a los procesos de interpretación de las imágenes se pudo observar que el asteroide tiene un deslizamiento, o sea que en estos asteroides de Lutetia, por ejemplo, tiene unos deslizamientos que son supremamente grandes. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo esos rasgos en esos asteroides? La mayor número de cráteres de impacto del asteroide están comprendidas en unos rangos más pequeños. Es decir, si miramos las imágenes, hay más impactos profundos en áreas más pequeñas. Y como recomendaciones, profundizar en estas metodologías para el estudio de los asteroides, utilizar los procesos de la fotogrametría y la fotointerpretación en los asteroides y contar con información detallada cuando se lancen esta clase de sondas que tengan marcas fiduciales para poder hacer un análisis completo. Eso era todo. Quería compartir con ustedes esta investigación que hice sobre asteroides y muchas gracias por todos y nos veremos en otro interesante video. Hasta pronto.